Bueno, muy buenas noches. El Señor los bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra clase número 4 del módulo número 1, llamada Cómo prospectar correctamente para nuestra comunidad. Como lo dice claramente el nombre, cómo prospectar o invitar correctamente para nuestra comunidad. ¿Por qué el título dice eso? Pues porque esto no es un multinivel, no se trabaja como un multinivel ni una plataforma de inversiones por invitación, nada de eso. Entonces, las cosas aquí son, el sistema de prospección es muy diferente. Entonces, vamos a empezar de una, tengan listos sus cuadernos, sus lapiceros, recuerden, esto es una formación, exacto, esto no es una conferencia, queda grabado para que cuando se suba, ustedes lo ven de nuevo, lo repiten, recuerden que cuando uno oye una formación o algo, el cerebro retiene solamente el 20%. Cuando vuelve y lo escucha, el cerebro retiene el 40% y luego el 60%, así que uno tiene que volverle a dar. Y esa es la ventaja de la tecnología, de que queda grabado. Y lo otro es que como yo voy llevando un PowerPoint, entonces la mejor manera de hacer anotaciones es seguir la línea del PowerPoint para que no les queden notas en desorden. Entonces, por ejemplo, cuando dé un ítem del PowerPoint, ustedes lo escriben en el cuaderno y luego cuando yo haga una explicación de ese ítem, ahí ponen comentarios debajo de ese ítem. Luego, segundo ítem, así. De esa manera, cuando ustedes vayan a repasar, a estudiar, y cuando yo les vaya a hacer la evaluación, porque yo después hago evaluación, ustedes pueden ver las notas y pueden seguir las notas, pasar la respuesta que se va a dar de acuerdo a lo que se da. Bueno, entonces, vamos a empezar. Cómo prospectar correctamente para nuestra comunidad, sistema de formación, módulo 1, clase número 4, y con esta clase de manera oficial, se termina la cuarta clase oficial. El módulo 1 tiene otros temas, pero son temas satelitales que se dan periódicamente, pero los que son la línea de tiempo son estos 4 que han recibido, que es las 4 columnas: cómo encontrar tu propósito, cómo funciona el sistema y cómo invitar de manera correcta. Lo primero que cada uno debe tener en cuenta es que la prospección no es un evento, es un proceso. No podemos pretender que en el momento en que abordo a mi amigo o a mi familiar o a mi compañero o compañera por el chat, por una llamada, etcétera, inmediatamente le suelto toda la información. Eso se llama prospección invasiva. Hola, ¿cómo estás? Mira, es que estoy en un proyecto, mira, me encantaría escuchar, mire, son $100 y que no sé qué, $800. O sea, esa es la peor manera de prospectar. Entonces, la prospección es un evento, no es un evento, es un proceso. Quiere decir que no podemos pretender que en el primer contacto ya haya un cierre y ya tiene que entrar y ya tiene que donar. Los prospectos tienen objeciones, tienen comentarios, tienen paradigmas. Por lo tanto, uno tiene que tener paciencia. El proceso de la prospección no termina cuando el prospecto o cuando la persona se inscribió, ni siquiera cuando donó. El proceso de prospección termina cuando la persona, en nuestro caso, ha recibido las 2 primeras clases. Cuando ya recibe las 4 columnas y recibe el propósito, ahí puedes decir, hemos terminado el proceso de prospección. La comparación que yo hago del tema de la prospección es el mismo efecto de una conquista cuando cuando nosotros los hombres queremos conquistar a una mujer. ¿Qué es la conquista? Es tratar de conquistar el corazón de la chica. ¿Qué significa eso? Significa que como hombre intentamos convencer a la chica de que en medio de tanto hombre y tanto pretendiente, esa conquista que el hombre hace se llama prospección. Nosotros los hombres lo que hacemos es intentar prospectar a la chica. Hay hombres que me dicen, pero Genaro, yo no sé prospectar. Le digo, ¿tienes novia? Sí. ¿Eres casado? Sí. Entonces sí sabes prospectar, porque conquistó una mujer. Entonces, prospectar a una persona para el proyecto es convencerle de que en medio de tantos negocios y emprendimientos que hay en el mundo, convencerle de que el nuestro es el mejor y por qué debe entrar. Eso es la prospección. En otras palabras, es conquistar el corazón de ese familiar, de ese amigo, de ese compañero, para que se una a nuestra comunidad. Eso es la prospección, conectar y convencer. Entonces, siempre que piensen en la prospección, piensen en la conquista de una mujer. Pero, ¿qué sucede cuando, o sea, la conquista hacia una mujer no es un evento, también es un proceso? Y veces al comienzo puede haber un no. A uno le dicen de entrada como que no, y uno de hombre es masoquista y uno sigue hasta que la conquista. No podemos pretender que porque ella me aceptó ir a cenar, entonces ya mañana será mi novia.
No. Y aunque me acepte, nada me garantiza que nos casemos. Van a ocurrir cosas en el camino. Entonces, lo mismo acá. Es un proceso. Nada nos garantiza que aunque aún haya dado la semilla de $100, nada nos garantiza que se quede. A menos que empiece el proceso de formación. Ahí, piensen siempre en eso. La prospección termina cuando la persona ya está dentro del sistema de formación. Por eso hay personas que no oyen la entrevista, no entran al tablero porque no hay espacios todavía, por lo tanto no se han inscrito y no han donado, pero empiezan el proceso de formación. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no ha donado y aunque no se ha inscrito en el tablero, ya empezó el proceso de formación, por lo tanto la prospección termina y empieza el proceso de entrenamiento. En cambio, hay personas, muchos, que llenan el formulario, entran al tablero, dan la donación, pero nunca entran al sistema de formación. O sea, la prospección nunca terminó, no se cumplió el proceso completo de la prospección y luego en el tiempo se van y no sucedió nada. Pues ya teniendo esto bien claro acá, que la prospección no es un evento, sino un proceso, tenemos que tener, lo segundo que tenemos que tener presente cuando vamos a prospectar es que cada persona tiene que tener claro que GitHub Legacy no es un multinivel, tampoco es una plataforma de inversiones ni un sistema de trading, no es una empresa ni negocio como tal. En GitHub Legacy invitamos personas literalmente a regalar dinero y regalárselo a un extraño y convencerle que 8 le van a regalar dinero también. En GitHub Legacy invitamos personas para regalar dinero y que reciban regalos económicos. Por lo tanto, la prospección es completamente diferente a un multinivel o a una plataforma de inversiones de por referidos o lo que sea, y mucho más diferente y radicalmente opuesto a una pirámide. Entonces vamos a mirar en esta clase. Cuando ustedes recibieron la clase 1 y la clase 2, se les hizo una evaluación. Y en esa evaluación se les hizo se les dio herramientas, se les dio unos tips de prospección y se les puso una tarea que ustedes debían conectar con un prospecto y hacerle el taller del propósito. De eso vamos a hablar mañana en la reunión que tenemos con ustedes de revisión del proceso. Entonces, ahí a ustedes se les dieron herramientas porque la clase de las columnas y la clase del propósito, las dos charlas dan herramientas para prospección, herramientas prácticas. Pero esta clase de hoy vamos a enfocarnos más en los fundamentos nuevos de la prospección para nuestra comunidad y los nuevos paradigmas de la prospección que se utilizan aquí porque somos una comunidad de ayuda mutua diferente a cualquier otra cosa. Lo tercero que debes tener en cuenta, muy en cuenta, son las 4 conceptos, los 4 principios, nuestra filosofía como comunidad GitHub Legacy, o sea, nuestra naturaleza, qué es lo que somos. Esas 4 columnas, que es la clase que ustedes vieron en la número 1, es Ubuntu, que somos Ubuntu, apoyo mutuo, yo soy porque todos somos, que somos basados en economía colaborativa, por lo tanto se desarrolla la colaboración mutua. Somos una comunidad de ayuda mutua, lo que implica la unidad, el amor a la gente y la ayuda entre todos. Y que estamos basados en la ley universal de la siembra y la cosecha, lo cual implica la generosidad y el trabajo en equipo, trabajo en conjunto. Esta es nuestra filosofía, nuestros valores, nuestros principios. Es igual como los estatutos en una empresa. Es parecido como los dogmas en una iglesia. Es lo que rige y por lo que se mueve la entidad. Entonces, aquí porque es importante que cuando tú vayas a conectar personas para compartirles de nuestra comunidad, tener claro esto, porque al tener claro lo que somos, nuestra naturaleza, de esa manera vas a poder tener el filtro, para saber a quién traer. Entonces, si yo ya sé que somos Ubuntu, apoyo mutuo, que somos colaborativo, colaboración mutua, que somos comunidad de ayuda mutua, la ayuda entre todos, la unidad y el afecto hacia la gente, y somos ley de siembra y cosecha basada en la generosidad, entonces no voy a perfilar gente tacaña, no voy a perfilar gente mezquina, ni egoístas, ni perezosos, ni gente oportunista, ni inversionistas netos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esas personas no competen, no encajan con la naturaleza de nuestra comunidad. Entonces, conocer las 4 columnas, nuestros valores, te van a permitir a ti saber a quién le apuntas. Y cuando tienes claro ese filtro, vas a traer a la entrevista en un porcentaje muy alto gente adecuada. Y cuando a la entrevista llega la gente adecuada, con el espíritu parecido al de nosotros, esa entrevista fluye maravillosa y los cierres son espectaculares y hay una altísima probabilidad de lo que llamamos
de permanencia, de retención dentro de las leyes de las probabilidades, aquí haciéndolo, enfocándonos en la persona correcta, esos cierres o esa retención es muy alta en nosotros. Entonces, tengan eso presente, escríbanlo en el cuaderno. Antes de ir a conectar prospectos, debo saber cuál es nuestra naturaleza, quiénes somos, nuestros valores, nuestros principios, para así saber a qué tipo de personas le apunto para invitar acá y no perder el tiempo con gente vacía, con gente que no tiene amor por la humanidad, gente que no le importa ayudar a nadie. Con eso se pierde el tiempo y luego vendrá el estancamiento en los tableros. Entonces, esto es como el cuarto punto que tienen que tener en cuenta. Como quinto punto, derribando paradigmas. Oigan esto, fundamental, esta parte. Antes de usted ir a conectar, porque recuerde que la función de ustedes no es ir a contarles todo el argumento de Quito Legacy cuando van a conectar con la gente. Por eso hablamos más que la función del nuevo es conectar y no en sí prospectar como tal. Porque ese proceso que implica, usted conecta con el prospecto y su misión es traerlo acá a una entrevista y luego de la entrevista sale para el sistema de formación. Ese es el proceso de la prospección. Entonces, en esa conexión, cuando usted vaya a conectar, a llamar, a hablar con un prospecto, un familiar, un compañero, un amigo, una amiga, tienes que tener claro, escríbanlo ahí, que mi prospecto tiene unos paradigmas. Paradigmas económicos, paradigmas laborales, paradigma de la pirámide, paradigma de la plataforma de inversiones, paradigma de la empresa, paradigma del negocio, paradigmas internos, y que tú tienes otros paradigmas económicos, otros paradigmas de emprendimiento. O sea, nosotros tenemos unos paradigmas que aprendemos aquí en nuestra comunidad, pero entender que el prospecto tiene otros paradigmas. Ahí están viendo en la gráfica cómo al lado izquierdo hay unos cerebros todos pensando igual hasta que llega un nuevo paradigma, una nueva idea. Y al lado derecho vemos cómo hay unos pececitos y hay uno que ve que hay un campo abierto al otro lado y se lanza, eso se llama salto cuántico, y se lanzó nuevos paradigmas, nuevas conquistas, a explorar un territorio. Esos son los paradigmas. Entonces, cuando usted está frente a su prospecto, cuando él te haga objeciones, él los está haciendo con base a sus paradigmas. No se trata de ponerse a pelear con el prospecto. No se trata de tratar de defender a Quito Legacy. Quito Legacy se defiende solo, eso estar peleando y defendiendo a Quito Legacy, que no, no. Un paradigma se derriba con otro paradigma. Y cada persona, desde su propio paradigma, tiene razón. Cuando tu prospecto te dice que esto es una pirámide, él no te está ofendiendo. En su paradigma, esa es su verdad. Él lo cree sinceramente, él no te está maltratando, ni lo debes tomar a título personal. Ahora, quiero aclarar que si tu prospecto te dijo, eso es una pirámide, significa que usted le dio más información de la que deberías dar y no te ceñiste al entrenamiento. Porque recuerda que tenemos un sistema, yo se los expliqué en la evaluación que hicimos cuando les di los tips. La parte que les corresponde a ustedes para decirle al prospecto, no hay cabida, no hay oportunidad que él piense que, o sea, cuando el prospecto contesta, eso es pirámide, no tengo gente para invitar, no tengo $100, significa que usted dio más información de la que se le dijo que debería dar. La manera como entrenamos aquí a las personas para prospectar, no hay manera que el prospecto te diga que es pirámide porque no se le da esos argumentos a él. O sea, cuando usted está conectando palabras como Game Legacy, $100, traer a 2, tableros, regalos, 8 regalos, donaciones, eso no se le menciona al prospecto. Cuando usted no se mete en ese campo, que eso lo hacemos es en la entrevista, y usted solamente hace la parte mínima que le corresponde, no hay manera que el prospecto conteste. Entonces, cuando a mí me dicen que no, que todo el mundo me dice que no, todo el mundo me dice que no, o sea, es increíble que todo el mundo le diga que no a un proyecto tan hermoso, a un proyecto tan divino que con solo $100 voy a generar una bendición tan grande. ¿Por qué? Porque le estás diciendo más información de la que debes darle y tú no te puedes defender porque estás nuevo. Tú no tienes las herramientas. Entonces, cuando el prospecto te dice, eso es una pirámide, usted no va a saber defenderse. Usted no va a tener los argumentos, cómo contestar aquí. Y de esa manera quemas a los prospectos. Entonces, un paradigma se derriba con otro paradigma. Entonces, ahí están viendo en el gráfico dos personas que están peleando. El uno dice que es un 9 y el otro dice que es un 6. Pues en este caso, los dos tienen razón desde la posición donde se encuentran. Para el de la izquierda es un 6, para el de la derecha es un 9 y ambos tienen razón. Entonces, cuando nuestros prospectos sacan objeciones, oye muy bien, una objeción no es un no.
No te están rechazando, sino que es una objeción que tiene el prospecto. Y cuando tu prospecto te dice que no, no lo tomes a título personal, no te sientas rechazado. El prospecto no te está rechazando a ti, él te sigue queriendo, eres su amigo, eres su familiar, no es nada personal. Él está rechazando es la idea, no a ti, sino la idea que le estás tratando de comunicar. Entonces, cuando tú no te dejas afectar, cuando te dicen no, entonces no tienes ningún problema, tú continúas como nosotros los hombres cuando conquistamos. Una mujer nos puede decir que no, y a nosotros eso no nos importa. Nosotros somos más masoquistas que sabe qué, nosotros no sentimos ese rechazo. Un hombre bien parado, un hombre bien sustentado, que tiene una autoestima bien plantada, el no de la chica, no, al contrario, entre más le dicen que no, más va por ese ramo de rosas. En cambio, un hombre con una mala autoestima, la chica le dice que no y se va a llorar. Entonces, aquí cuando el prospecto te dice que no, no te sientas rechazado, porque no es contra ti, no es personal. Están rechazando la idea, pero no te están rechazando a ti. Entonces, en el gráfico, ambos tienen razón. Entonces, escriban ahí en el cuaderno. Cada persona tiene razón desde su propio paradigma. Cada persona tiene razón desde su propio paradigma. Y la exposición del paradigma del prospecto no es un no, no es tan, no, eso, la prospección es un proceso. Yo me demoré 3 meses enteritos prospectando a mi hermana, porque había estado en pirámides, había estado en multiniveles, quedó aburrida de todo eso, tenía temores, miedos, etcétera. Y yo la fui llevando con paciencia en el tiempo. Dele, claro, uno quisiera que entrara más rápido, porque qué tal que todo el mundo se demore 3 meses en entrar. No, pero en el caso de mi hermano fue así, y a los 3 meses, ¡pah! Llegó el momento y ¡pum! Por fin le conquisté el corazón y entró. Ya se retiró por unas situaciones que le pasó familiares y todo eso, con la hija y mi hermano, bueno, unas cosas difíciles. Entonces, pero ella alcanzó aquí a generar más de $5,000 en Quito Legacy, imagínense. Y ella guardó dinero y con eso todavía por ahí lo tiene invertido. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Vamos a ver los paradigmas a derribar y los paradigmas a construir, pero algo muy básico. Hay cosas más profundas, pero vámonos a lo básico. Paradigmas a derribar lo que Quito Legacy no es. Y paradigma a construir lo que Quito Legacy sí es. Y recuerden, no es peleando, es dialogando, es conversando. Paradigma del multinivel. Lo mencioné al comienzo, pero aquí lo repito. Paradigma del multinivel. Paradigma de la plataforma de inversiones. No somos una plataforma de inversiones. No somos una inversión como tal, es una semilla. No somos una empresa. No somos un negocio. No somos un Ponzi pirámide. No somos un centro de beneficencia. Todos estos ítems son paradigmas en el corazón de la persona. Y me faltó poner aquí el paradigma de la autoestima, el paradigma de la economía, otros paradigmas que tiene la persona, pero aquí quise poner los básicos. ¿Y con qué se contrarresta eso? Con el paradigma de la comunidad de ayuda mutua versus multinivel. El paradigma de la economía colaborativa versus inversiones. El paradigma de la plataforma descentralizada versus plataforma de inversión, o sea, plataforma centralizada. Comunidad educativa financiera, porque somos una comunidad educativa, practicamos educación financiera y tenemos un sistema de formación. Y es una fundación sin ánimo de lucro versus centro de beneficencia. El centro de beneficencia también se debate con la comunidad de ayuda mutua y con la fundación. Y así sucesivamente. Entonces, todo esto es tenerlo en cuenta en el proceso de la prospección. Quiero volver a repetir, esta charla de hoy son fundamentos. Más que una charla práctica, es una charla fundamental. Repito, en la evaluación de la clase 1 y clase 2, ahí se les habló de los principios y herramientas basados en esas dos clases para conectar. Entonces recuerden, tú conectas con tu prospecto. ¿Cuál es tu trabajo en esa conexión? Repito, no es soltarle todo este chorro que estamos diciendo, ni todo lo que hacemos nosotros en la entrevista. No. Primero, conectas con su necesidad. Y ahí le haces el taller del propósito, ayudarle a encontrar un propósito. Tú le compartes tu propósito, el por qué estás en una comunidad, sin mencionar Guild Legacy, y llevarlo a él a tener un porqué y encontrar sus necesidades económicas y solución. Segundo, generar una esperanza. Tercero, generar expectativa. Cuarto, generar una cita. Pero eso lo vamos a mirar ahorita de nuevo, pero aquí lo estoy como remojando, pero ahorita se va a repetir de nuevo. Derribando el paradigma de la pirámide. Cada uno de nosotros tenemos que saber cómo funciona una pirámide, un Ponzi, para poderlo comparar con Quito Legacy y saber si eso no es. Este tema ustedes no se lo van a tocar al prospecto.
Pero por si acaso algo llega a ocurrir y el prospecto te dice eso, aquí te damos la herramienta para que sepas qué contestar. Y se contestas con preguntas y todo. Entonces, ahí vemos una pirámide. En la parte de arriba está el creador, el estafador. Él crea una cuenta bancaria central donde se va a depositar, donde todo el mundo tiene que depositar su dinero. Entonces, en esa cuenta bancaria, ¿qué hace la gente? Los primeros que llegan consignan, pero hay que esperar que lleguen los de abajo y también consignen en la misma cuenta y de ahí le van a pagar unas comisiones falsas a los primeros. Y para pagarle a los segundos, tiene que llegar una tercera línea que también consigne todo su dinero en la misma cuenta. Miren la pantalla para que vean los gráficos. Y volteen los celulares, no los dejen verticales porque ven los gráficos muy chiquitos. Ábralos, voltea el celular para que vean los gráficos a lo ancho. Y para pagarle a la tercera línea, tiene que llegar la cuarta línea que le consigna al mismo estafador en su propia cuenta bancaria. Entonces, aquí tenemos la cuenta bancaria del estafador, todo el dinero está ahí en esa cuenta bancaria, cuyo propietario es el estafador. Entonces, cuando menos piensa, el tipo, en su momento preciso, él cierra la plataforma, alegando de que estamos en mantenimiento, que nos hackearon, todos los cuentos que sacan ellos, que estamos en mantenimiento. ¿Y qué hace? Se lleva el dinero, sale con el dinero y se lo lleva. Entonces, en este orden de ideas, vamos a mirar la diferencia de cómo funciona Gito Legacy. Esto yo ya lo expliqué, pero aquí se repite de nuevo, porque, otra cosa que me faltó aclararles. En todas las temáticas que yo enseño, se repiten ítems de otros temas. Entonces, si usted no está bien concentrado, va a decir, pero esta charla es igual, ¿por qué repite tanto? No, es que todas las charlas tienen hilos conductores. Las charlas están entrelazadas todas, no están aisladas como que una conferencia aislada. No, entonces, aquí, esto yo lo expliqué en la clase que se llama Cómo funciona el sistema, pero aquí lo repito de nuevo pero aplicándolo a la prospección, cómo romper ese paradigma. A diferencia, Gito Legacy no sucede esto, no sucede esto, no sucede esto. Dentro de Gito Legacy no hay una cuenta bancaria central como ocurre en la pirámide o en la plataforma de inversiones. Eso significa que cada regalador que llega no tiene que consignar su dinero dentro de Gito Legacy. O sea, no sucede esto, que le consignen el dinero todo a una cuenta bancaria de Gito Legacy y luego Gito Legacy de ahí saca el dinero y le paga Leyenda. Esto no ocurre en Gito Legacy, como sí ocurre en una pirámide. Por eso, y muchas razones más, no somos una pirámide. Y hay personas que dicen, por el solo hecho de que hay que invitar gente, es una pirámide, porque la gente piensa que una pirámide es pirámide porque hay que invitar gente. Y yo les contesto, en Amway se invita gente, en Herbalife se invita gente, y no son pirámides. Entonces, en el caso de nosotros, que no tenemos un producto que nos respalde, pero eso no lo necesitamos, ¿por qué? Porque la razón de fondo por la cual Gito Legacy no es una pirámide es porque no recibe dinero, no cobra por la plataforma, es completamente gratuita. No son captadores de dinero. Entonces, por lo tanto, ¿qué hace el regalador? Entra a la plataforma de Gito Legacy, le da clic a Leyenda, mira los datos y él va y se comunica directamente, miren la pantalla, se comunica directamente con el Leyenda, peer to peer, persona a persona. P2P se llama eso. Y el Leyenda le responde al regalador, al sembrador, y le entrega su cuenta bancaria. Entonces, hagamos de cuenta que el regalador tiene una cuenta bancaria. Aquí este cuadrito de color rojo que estoy subrayando. Entonces, ¿qué hace el regalador? Una vez recibe la cuenta bancaria, va y consigna a la cuenta bancaria de Leyenda. Como pueden ver, el dinero va directo a la cuenta bancaria del Leyenda. No entra a Gito Legacy, no entra. Eso entiéndanlo. Cuando la gente le dice eso es una pirámide, expliquen esta parte. Cojan un cuaderno, una hoja y dibujen lo que yo estoy haciendo. Dibujen la pirámide, expliquen en el prospecto. Repito, usted tiene que evitar que el prospecto te conteste de esa manera, porque la información que usted le va a dar al prospecto no da cabida para que él piense que es pirámide, porque él no sabe de qué le está hablando. Usted le está hablando de una comunidad de ayuda mutua, le está hablando de economía colaborativa, le está hablando de Ubuntu, pero no le está hablando de Legacy, de $100, de tableros, de regalos, nada de eso se tiene por qué decir al prospecto, pero para nada. Eso lo hacemos en la entrevista, lo hacemos nosotros. Entonces, todos los regaladores le consignan su dinerito a Leyenda, a su cuenta bancaria, y Gito Legacy no recibe un solo dólar. Por esta razón fundamental, no somos un Ponzi, no somos una pirámide. Lo otro que tenemos que tener claro, que usted tiene que tener claro cuando vaya a prospectar, es que Gito Legacy no es un multinivel, pero tenemos que entender por qué no somos un multinivel. Sencillamente porque cuando una persona llega abajo en la pirámide y él sube de niveles, asciende, y cuando llega arriba, en el sistema de las multiniveles no existe esto, que él vuelva a caer abajo y vuelva y haga la vuelta de nuevo
y vuelve y baja y de la vuelta de la vuelta. O sea, no hay ciclos perpetuos en un multinivel. El que llegó arriba se quedó arriba y de ahí nadie lo baja. Y la característica de un multinivel es que el de arriba, el de abajo le da puntos al de arriba, al siguiente y luego el siguiente y luego el siguiente. Y todos, el de abajo recibe de todos, los de abajo recibe de todos. Y entre más grande sea la camada abajo, más recibe de todos, de abajo todos. Y se llena, por eso se llama multinivel, porque el de arriba recibe de todos, de todos, de todos, de todos, de todos, de todos, de todos. En otras palabras, un multinivel es una pirámide, pero legal porque tiene producto. Tiene el producto que sustenta la inversión. Pero el diamante se lleva toda la mayor cantidad de dinero. Y los de abajo ganan, y los de abajo ganan, y los últimos terminan trabajando para el de arriba. En Gito Legacy no ocurre eso porque los tableros giran. La posición de leyenda no es un rango, es una posición temporal porque él luego sale del tablero y luego vuelve y entra como un regalador raso. En cambio, en el multinivel, el diamante es diamante y de allá no se baja nunca y gana más dinero que los demás. En cambio, en Gito Legacy, si tú haces el mismo trabajo que nosotros, ganas igual de dinero a nosotros. En cambio, en un multinivel, tú puedes trabajar durísimo, durísimo, todo el mes. Ganas un poco, un poquito, pero el esmeralda, los oros, los diamantes se la llevan todo el grueso del dinero. Prácticamente trabajamos para el de arriba. No estoy en contra de los multiniveles, bendigo los multiniveles porque dan empleo. Yo viví en los multiniveles muchos años, pero estoy mencionándolo para mostrar que nosotros no somos un multinivel. Entonces, de esa manera se comprende que no, rompiendo el paradigma del multinivel. Usted tiene que estar preparado, sobre todo si su prospecto es un multinivelista. Entonces usted tiene que saber defenderse con estos argumentos que te estoy dando. Derribando los paradigmas económicos. Se derriban dos paradigmas. Dos, el paradigma capitalista y el paradigma socialista. Existen estos dos modelos económicos por muchos años. El modelo capitalista existe más precisamente cuando apareció la era industrial, donde el que tiene capital tiene el poder, pero desde mucho antes, aún en la época de Cristo ya había negocios y había transacciones. Pero ese es un paradigma que hay que derribar. ¿Por qué? Yo no estoy en contra del capitalismo, quiero aclararlo. Yo reinvierto lo que gano en Gito Legacy, lo reinvierto en el capitalismo. Amo el capitalismo, porque gracias al capitalismo hay empresas. El mismo Amway se mueve en el capitalismo, es una bendición. Solo que para nuestra comunidad no cabe no cabe una persona con el espíritu capitalista, porque el capitalismo que busca enriquecerse individualmente más que los demás y acumula más que los demás, y muchas veces se aprovechan del más débil y hay que luchar con los bancos, para poder comprar un carro, la casa, hay que luchar, montar un negocio. Eso es el sistema capitalista que se funciona de esa manera, lo cual no tiene cabida dentro de nuestra comunidad, ese paradigma. En otras palabras, está centrado en recibir, recibir, recibir. En la economía socialista es el otro reverso. Está basado en el principio de odiar al rico, odiar al que tiene y al emprendedor, y el emprendedor me tiene que dar de comer a mí. Y la economía socialista busca que todos se lo den, todos se lo den, a costilla de los demás. Entonces, si una persona llega aquí con el espíritu de la economía socialista, no va a trabajar el proyecto, no lo va a desarrollar porque va a esperar que todos se lo den. Va a entrar al tablero y se va a hacer el morrongo, como decimos en Colombia, y va a esperar que lo empujen, lo lleven a leyenda sin hacer nada, sin capacitarse, sin traer gente para recibir los 8 regalos. Porque su cerebro, su espíritu está acostumbrado a que todo me lo den, en otras palabras, a que le den pescado. Y resulta que en Gito Legacy no damos pescado, enseñamos a pescar, pero no damos pescados. El que viene con esa mentalidad empieza a decirle a usted, regálame directos. Y ellos le dicen, no, así, ¿y cuándo me van a regalar directos? ¿Y por qué no me ponen directos acá? Necesito que me regalen porque yo no puedo traer mis que no he podido. Piden directos, piden. Y así sucesivamente. Entonces, estos dos paradigmas, ¿cómo se derriban? De la siguiente manera. Con el paradigma de la maravillosa economía colaborativa. Con el principio de la ley de siembra y cosecha. Con el principio de la generosidad. Mientras que en el capitalismo es tener, tener, tener. Y en el socialismo es deme, deme, deme. En la economía colaborativa es doy para recibir, doy para recibir, doy para recibir. O sea, doy esperando luego recibir, pero primero doy. Por eso dentro del tablero, una persona que no haya donado está de color rojo. Y a los 3 o 5 días se elimina del tablero cuando no entrega la donación. En otras palabras, solamente el algoritmo permite que alguien reciba cuando antes le dio $100 a otro. Está basado en dar, dar, recibir, dar, dar, recibir.
está basada en el apoyo mutuo, Ubuntu, la ayuda mutua, corazón colaborativo, corazón ayudador, comunidad de ayuda mutua, la generosidad. Y me faltó poner ahí el trabajo entre todos. Este paradigma bien explicado derriba el paradigma de la economía socialista y la economía capitalista. Entonces el concepto es, ¿qué es economía colaborativa? Es grupo de personas unidas que construyen comunidades de ayuda mutua con un fin común, y es buscar la igualdad económica entre todos a través del trabajo entre todos. Eso es la economía colaborativa, como lo dice su nombre, colaborativa. También se llama economía sagrada, se llama economía circular. Esta es la economía que califica para nuestra comunidad. Entonces, derribamos los otros dos paradigmas económicos, se derriba con este paradigma. Y esto le tiene que quedar claro. Esta parte de ustedes sí se la pueden explicar al prospecto. Ustedes con tranquilidad le pueden decir al prospecto. Ahorita al final voy a dar las pautas de nuevo. Explicarle bien en detalle esto al prospecto, y usted tiene que tenerlo claro para saberlo, para explicar esto, porque esta parte sí le corresponde a usted explicársela al prospecto. Lo otro no, lo hacemos en la entrevista. ¿Queda clara esta explicación? ¿Queda entendido? Sí, ¿Correcto? Bueno, recuerden, el prospecto tiene paradigmas. Tú no le puedes soltar información como loco cuando hay una cantidad de paradigmas acá. Hay que derribar esos paradigmas para construir el nuevo paradigma, y eso es un proceso. Un paradigma no se derriba de la noche a la mañana. Tiene un proceso. A mi hermana se le derribó rapidito cuando a los 3 meses vio que yo ya había generado más de 1.500, $2.000. Y que solo de mi bolsillo salieron 100. Entonces hay paradigmas que se derriban con el testimonio. Otra manera de derribar ese paradigma es con el paradigma de la siembra y la cosecha. Por eso ustedes ven cómo en la entrevista se le habla de la siembra y cosecha. No se habla de regalos, no se habla de inversiones, sino de siembra. ¿Cómo? Siembra $100, se multiplica por 8, luego por $800, luego por 3.200, luego por 12.800 y luego por $40.000. Y la figura de los arbolitos hace que en el cerebro del prospecto abandone la mentalidad de la inversión. O sea, el paradigma de la inversión se derriba con la agricultura, con el ejemplo de la agricultura, con el ejemplo de la siembra y la cosecha. Entonces, en esa charla es ir alejando poco a poco el prospecto del concepto inversión y que le quede absolutamente claro cómo es que esa semilla de 100 termina convertida en 40.000. Y por eso se le dice al prospecto, esto se puede lograr a través de la economía colaborativa, el espíritu Ubuntu, comunidad de ayuda mutua y la ley de siempre cosecha. En el mundo capitalista, esto es imposible, pero absolutamente imposible. Que $100 se conviertan en 40.000. Es imposible, en el capitalismo jamás puede ocurrir eso. Para que algo como esto ocurra en el capitalismo, tiene que ser la pirámide Ponzi más potente de todo el planeta. Imagínense en mi caso, yo llegué a Leyenda en 8 días, recibí $800 en 8 días. Eso significa que si divido todos esos 800 por 8 días, son casi el 90% diario de rendimiento. Ni la pirámide ni la estafa más potente del planeta te da el 90% diario. Las más bravas te dan hasta el 3 o el 4% diario, las estafas. Entonces, si quito el Legacy fuera una inversión, sería una estafa impresionante, porque ¿cómo es posible que $100 me den 800 en 8 días? O realmente me da 700 en 8 días. Entonces, dentro del capitalismo, cuando la persona tiene el paradigma capitalista, le cuesta trabajo entender explicándole así nomás. Entonces, por eso yo inventé los gráficos de los arbolitos. Porque yo dije, tengo que mostrarle al prospecto una manera gráfica a través de la agricultura para que él entienda cómo es posible que $100 se conviertan en 40.000 sin que sea una estafa. Y mucho más bravo, ¿cómo es posible que los $100 se conviertan en 40.000 sin que la plataforma reciba $1? Eso no es fácil de que le entre a la mente del capitalista. Es impresionante nuestro proyecto. $100 convertidos en 40.000 y sin que la plataforma toque mi dinero y sin que me cobre un solo dólar por el uso de la plataforma. Solo se puede lograr a través de la economía colaborativa, la comunidad de ayuda mutua y la siembra y cosecha. Entonces, aquí se derriba el paradigma de la inversión. Vamos a mirar los pasos prácticos. Primero, usted tiene que tener claro que tienes una oportunidad en tus manos. Cuando usted tiene claro de que usted tiene una oportunidad
para ofrecer y que es como si usted se pusiera en la posición de un empleador. Haga de cuenta que Quito Legacy para usted es un autoempleo. Es como si usted fuera dueño de una pequeña empresa y usted da empleo. Y usted aquí le va a dar empleo a 2 personas que necesitan y andan buscando ingresos extra. Cuando usted se posiciona desde el punto de vista en que usted tiene una oportunidad para él, eso usted se va a posicionar, ¿cómo le digo? Usted tiene el control, usted tiene el poder. De la misma manera, cuando el que te va a dar empleo, él es el que tiene el sartén por el mango, como decimos en Colombia. Cuando usted lo llevan a una entrevista laboral, el entrevistador no te está rogando, no te está suplicando que entres. No, él está en una posición de poder y él dice, yo te estoy dando te voy a dar empleo a ti si es que calificas y por eso se dan el lujo de hacernos una entrevista. Aquí también, usted tiene que tener claro de que usted tiene algo de mucho poder y de mucho valor para ayudar a sus amigos y el que tiene el sartén por el mango eres tú. Cuando esta parte tú no la tienes clara, terminas rogándole al prospecto, suplicándole que llegue. ¿Por qué? Porque en vez de usted sentir que tienes una oportunidad para él, usted está viendo al prospecto como una oportunidad para ti. Escríbanlo ahí. Yo no debo ver a mi prospecto como una oportunidad para mí. Porque si tú lo ves como una oportunidad para ti, terminas bajo el poder del prospecto. El prospecto es el que va a dominar. El prospecto se va a sentir superior a ti porque él va a notar tu necesidad. El prospecto se va a dar cuenta que le estás queriendo invitar porque tú lo necesitas a él. Escriban eso ahí, no mirar al prospecto como una necesidad para mí. No, escriban, yo me presento como un empleador, alguien que va a traer solución a mi amigo. Le voy a dar una solución económica, por lo tanto el poder lo tienes tú en tus manos y el prospecto lo va a notar. Y cuando tú le llegas con este pensamiento al prospecto, es el prospecto el que te va a perseguir, es el prospecto el que te va a buscar, es el prospecto el que ve en ti una oportunidad para él. Pero escriban así, no debo ver al prospecto como una oportunidad para mí. Escriban, no debo ver a mi prospecto como una oportunidad para mí. El prospecto me debe ver a mí como una oportunidad para él. Escríbanlo. El prospecto me debe ver a mí como una oportunidad para él. Él va a decir, María, Raúl, Fran, Genaro, Edgar, uy, Esteban tiene algo que yo necesito, este tipo tiene lo que yo necesito, con lo que este tiene voy a pagar mis deudas, con lo que este tiene voy a conseguir empleo, con lo que este tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento te conviertes en un imán de atracción para tu prospecto. Segundo, usted tiene que entender, ya lo dije, que es como si usted fuera un empleador. Ya me adelanté. Como un empleador, tú estás dando empleo. Yo siempre que voy a prospectar, yo me presento en esa posición. Eso es psicológico. Entonces, tu manera de hablar, tu manera de sentarte, tu manera de mirar es diferente porque tú estás como cuando el jefe lo mira a uno, el que tiene el poder es el jefe. Entonces, de esta manera, el prospecto va a notar que tú tienes el poder, que tú tienes una oportunidad para él y ojalá te rueguen, como me ha pasado a mí, que yo me he dado el lujo de rechazar gente, a mí me ruegan y le digo que no, porque veo el perfil y digo no. Amigos míos, yo no les hablo. Y me han dicho, ¿por qué no me has hablado de eso? Y no, hermano, es que usted no califica para esto. Y a veces me hago loco y me hago de rogar, así como las mujeres se hacen rogar. Hay mujeres que pueden estar que se mueren por el tipo y no lo demuestran. Lo mismo acá. Hacernos desear, muchachos y muchachas, hacer que se desee el negocio, el proyecto. No lo haga por necesidad o por cumplir la regla del sistema. Escriban, no lo debo hacer por necesidad ni por cumplir la regla del sistema. Debo hacerlo por amor, porque amo a esa persona que necesita, que anda buscando ingresos extras. Yo le amo y lo quiero ayudar con mi proyecto y se lo voy a presentar porque quiero a esta persona y quiero que sea bendecido con esta oportunidad que yo tengo. Es por amor. Y cuando tú conectas a tu prospecto por amor y no por necesidad, el prospecto lo va a notar, porque eso es espiritual, eso viene del alma. El prospecto siente que tú lo quieres y que es por amor. Entonces él va a ser flexible, él va a ser, o sea, se va a rendir. Él siente que tú estás enfocado en él y lo quieres ayudar y no que él sea una necesidad para ti. La prospección, como dijimos al comienzo, es un proceso y no un evento. Primero, miren la pantalla. Primero, preparar. Usted debe prepararse para esa conexión con el prospecto. No lo haga la huya de los cocos. Primero, ¿cómo se prepara? Viniendo a las 2 primeras clases de las columnas y el propósito, porque ahí se les da herramientas y la filosofía nuestra. Entonces, primero debe prepararse. Por eso le decimos a todo el que llega aquí, no salgas corriendo a traer gente. Espérate que te entrenemos. Aquí no mandamos el soldado a la guerra sin primero haberlo entrenado.
Hay otras líneas en Guild Legacy que esos líderes son desesperantes por ganar dinero y llega el prospecto y de mañana ya tienes que traer tu directo y le dicen tienes que traer en una semana a los dos. En mi linaje no. En mi linaje liberamos al nuevo de esa carga. Le decimos, no tienes que traer ya a la gente, ellos sienten ese alivio. Qué bueno. Primero te vamos a entrenar para que no quemes a los prospectos y sea más efectivo. Preparar, contactar, invitar. ¿A dónde? A una entrevista. Presentar, que es cuando ya está con nosotros en la entrevista. Y capacitar. Ese es el proceso de la prospección. Me preparo, conecto, invito, se hace la presentación o la entrevista y capacitar. Como pueden ver, todo el proceso de hasta la capacitación es el proceso de prospección. Escriban en ese cuaderno, la prospección no termina hasta que el invitado no esté sentado en el Zoom recibiendo información, recibiendo capacitación. José Bobadilla de Amway dice, no hay cosa más peligrosa que una persona que esté trayendo gente sin haberse capacitado. Él lo llama asesinos de prospectos. Hay un video de José Bobadilla que se llama ¿Cómo asesinar prospectos? Él dice, hay gente que son genocidas de prospectos. Los queman porque se van a prospectar sin entrenamiento. Y José Bobadilla dice, yo prefiero una persona que no ha traído a nadie todavía, pero está sentado en el salón de clase aprendiendo. Él dice, porque cuando se levante a prospectar, lo va a hacer con todo el poder porque ya se entrenó primero. Entonces, en mi linaje, esa carga de que el nuevo tenga que salir corriendo inmediatamente a traer gente, no, aquí es diferente. Primero, entrenamiento. Dos aspectos importantes que tú debes tener antes de ir a prospectar. Y es creencia en tu proyecto. Tú no puedes salir a conectar a tus prospectos si tú no crees completamente en tu comunidad Ghetto Legacy. Si tú tienes fisuras, si tú tienes dudas, si tú no estás seguro de lo que somos, no lo hagas, porque vas a quemar a tus prospectos. Escriban ahí, solo los convencidos convencen. Cuando tú sales a prospectar sin tener claro y la creencia total de nuestro proyecto, si usted tiene todavía dudas, fisuras, el prospecto lo va a notar. El prospecto va a notar que usted no está totalmente convencido y te va a partir en dos. Te va a empezar a lanzar preguntas y te van a empezar a corchar. Y lo segundo, creencia en ti. Eso se llama autoestima. Tú no puedes salir a conectar gente para invitarles si tú tienes dudas de quién eres, si tu autoestima es baja, si tú no crees en ti. Las mujeres no me desmienten. Cuando un hombre las va a conquistar a ustedes y ustedes perciben autoestima baja en esa persona, que se nota en las palabras, se nota en la mirada, ustedes lo desechan inmediatamente. Ustedes quieren una persona segura, una persona firme, que sabe quién es, no quieren un nombre de bilucho ahí que no sabe ni dónde está parado. Ustedes, mujeres, no me desmienten. Lo mismo pasa con el prospecto. Él va a notar tus fisuras, él va a notar tu autoestima, que tú no crees en ti. Yo viví ese problema en los tiempos que yo hacía multinivel. Yo cuando hice los multiniveles, yo nunca crecí en grande. ¿Sabe por qué nunca crecí en grande? Porque yo siempre prospectaba gente más mediocre que yo, gente económicamente por debajo de mi nivel. ¿Por qué? Porque yo tenía una autoestima muy baja. Y yo en mi mente, yo decía, yo no merezco hablarle a un ejecutivo. Yo no merezco hablarle a un, yo soy demasiado, yo decía, yo no soy nadie, yo soy insignificante. Entonces yo siempre le tiraba a gente que era más pobre que yo y más mediocre que yo. Y llegaban a Amway, pero no hacían nada, porque era gente igual que yo. Cuando yo me retiré de los multiniveles y entré al mundo de los bitcoins, yo empecé a cambiar esa mentalidad, empecé a estudiar, aunque allá en Amway yo estudiaba libros de autoestima, pero no me entraban, aquí sí empecé a estudiar de manera diferente, el cuadrante, el flujo, tiene una cantidad de factores, y terminé en una empresa de criptomonedas, de minería de Bitcoin, donde yo hacía cierres hasta de $17,000. Yo le hablaba a inversionistas grandísimos, sin miedo, sin temor. Y nunca más volví a tener temor. ¿Por qué? Porque empecé a leer libros de autoestima, de crecimiento, de autoayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Me conectaba con líderes que tenían autoestima firme y me fui conectando con ellos. Y como decimos en Colombia, el que entre la miel anda algo se le pega. Edgar es una persona que cuando llegó aquí, por haber tenido una situación con una plataforma en la que estuvieron y que eso se terminó, él tenía una autoestima baja. Él decía, la gente no me va a creer, la gente va a pensar que esto es pirámide. Y yo empecé a trabajar de manera directa, de manera personalizada en Edgar, a elevar su autoestima, a darle creencia. Y él fue elevando la creencia y ¡pum! Trajo a sus dos. Y todavía tiene más gente para hacer entrevistas. Entonces, primero, creencia en el proyecto. Y segundo, creencia en ti mismo. ¿Queda claro eso? Entonces, cuando tú te sientas inseguro, no salgas. Por ejemplo, yo cogía el teléfono
Yo oía casas y todo eso, cogí el teléfono. Y cuando yo sentía que no estaba seguro, yo colgaba. Y volví a leer libros, volví a alimentar, a darle. Y cuando ya me sentía seguro, hacía la llamada. Entonces, ¿para qué? Para no quemar al prospecto. Ya vamos terminando. El proceso de la prospección. El proceso de la prospección. Tener claro que estás invitando a donar dinero, regalar y no invertir. De la manera que se comunique, así la gente lo desarrollará. ¿Cuál debe ser el perfil de tu invitado, de tu conexión? Primero, que estén buscando ingresos extras. Segundo, que estén dispuestos a trabajar por ese ingreso extra. Y tercero, que estén dispuestos a ayudar a otros, que tengan corazón colaborativo. El paso a paso. Aquí repito lo que ya les dije cuando vieron las dos primeras clases, pero aquí la repetimos, que es la parte final de esta charla. El paso a paso. Primero, debes encontrar un punto de conexión. Conecta con su necesidad. Eso se hace a través de diálogo, conversación. Genere una esperanza. Muéstrele de que usted tiene algo que le va a solucionar su problema económico. Genere una expectativa. No le cuente toda la película completa. Déjelo con hambre, con ganas y que venga la entrevista, listo. Y genere una cita. Una cita, ahí me quedó mal escrito, cita. Genere una cita con el mentor para la entrevista. Tu objetivo es lograr esa cita con el mentor, sea en físico o sea por Zoom. La entrevista filtra por Zoom o en físico. ¿Por qué un filtro? Porque debemos filtrar y ver si la persona tiene el espíritu para esto. Porque si el espíritu es contrario para esto, te va a bloquear el tablero, te va a estancar. El poder de la voz del tercero se llama cómo construir el triángulo de la confianza. Ya esto es ya dentro de la cita, ya se llegó a la cita. Voy a explicar cómo, antes de explicar esta parte, cómo se llega a esa cita, que fue una pregunta que hicieron ahí. Al comienzo alguien preguntó, ¿y si piden más información, qué hacemos? Entonces, escuchen bien. ¿Qué no le deben decir al prospecto? Mencionar la palabra Guild Legacy, porque las personas se van a ir a YouTube a buscar, y en YouTube hay de todo. Así como cuando tú buscas Amway, hay videos malos y videos buenos, y Amway es una buena empresa. Entonces hay gente que ha subido videos a Guild Legacy hablando mal de Guild Legacy por experiencias negativas de ellos mismos, pero hay también material muy bueno, pero entonces esa persona que no ha entrado se va a ir a buscar a YouTube la marca Guild Legacy y puede encontrarse con un video mañoso. Entonces no mencionar la marca, se le mencionas aquí en la entrevista. No mencionar la palabra $100, no mencionar la palabra regalos, no mencionar la palabra tableros, no mencionar 8 regalos, no mencionar $40,000, no mencionar dinero. No, eso se hace en la entrevista. Por favor, que quede grabado en la mente, porque ustedes no van a saber cómo, bueno, hay unos aquí que ya están antiguos, pero hablando de los nuevos, no saben cómo dominar la conversación. ¿Qué sí es lo que deben hacer? Como dije, primero, conectar con su necesidad. Y en esa conexión, compartirle tu propósito y hacerle el taller del propósito al prospecto. Le vas a decir, saca un cuaderno, saca un lapicero y te voy a guiar en un ejercicio. Y dile, escribe ahí tu ingreso actual. Luego escribe 3 cosas que necesitas solucionar en los próximos 3 a 90 días. Luego escribe si con tu ingreso actual puedes solucionar esas 3 cosas que escribiste. Y escribe ahí si tu respuesta es no, necesitas ingresos extras. Y cuando a través del taller ubiques a la persona, porque no es solamente que necesita ingresos extras, es por qué necesita ingresos extras y para qué. Ese es el propósito. Cuando tú logras llevarlo a encontrar un porqué, entonces ahí es donde tú te presentas de la siguiente manera. Lo ubicaste en ese cuaderno, quedó escrito 3 cosas que él no puede solucionar con su ingreso actual. No puede. Necesita ingresos adicionales. Porque el sueldo no le alcanza. Entonces, donde entras tú generando una esperanza. Y es, mira, yo conozco, escuchen bien despacio, yo conozco una manera en que podría solucionar esas 3 cosas que escribiste sin pedir prestado al banco y sin tocar tu sueldo. Hasta ahí. Y déjelo que reaccione y póngase un esparadrapo. Y deja ver cómo reacciona, qué contesta. Casi siempre contestan positivo. ¿Qué es, hermano? ¿De qué es lo que tú conoces? Contame qué es, cómo puedo pagar estas deudas, cómo puedo pagar la universidad, mano, que estoy colgado, etc. Entonces ahí estás generando una esperanza. Conozco una manera en que tú podrías solucionar esas 3 cosas sin depender del banco y sin tocar tu sueldo. Dígame si algo como eso no genera expectativa, no genera curiosidad, no genera una esperanza. Cuando la persona pregunta, ¿de qué se trata? ¿Cómo es? Contame. Tú simplemente le dices con una pregunta, ¿has oído o conoces el concepto de la economía colaborativa? Mira que no le estás mencionando Guild Legacy, ni $100, ni nada, ni tableros. La persona va a contestar que no, por lógica no sabe qué es eso.
Entonces tú le explicas, mira, economía colaborativa es un concepto en que personas se unen poniéndose de acuerdo, construyen comunidades de ayuda mutua con un fin común y es buscar la igualdad económica entre todos. Y ahí mismo le añades un testimonio, le dice, y mira, y gracias a estas economías colaborativas, mucha gente con problemas económicos como los tuyos los han podido solucionar sin depender de un banco. Ahí estás generando esperanza y expectativa. Eso es lo que tienes que decirle. Luego tú le vas a decir, mira, esto que te estoy contando, me encantaría que recibieras más información. No es que el prospecto te diga, dame más información. No, eres tú el que le dices, me gustaría que adquirieras información de estas comunidades, porque mira, yo estoy en una. Y tú le dices, yo estoy en una. Yo pertenezco a una comunidad mundial de ayuda mutua. Y se verá la maravilla de proyecto tan espectacular. Sería bueno que tú escucharas esa información. La persona, como le generaste una esperanza y le has generado una expectativa ni la tremenda, va a querer más información. No se la vas a dar tú. Te tienes que poner un espadarapo en la boca. No se la das tú, por favor, resiste la tentación. Porque a veces caen en la trampa que porque el prospecto está activo, emocionado y quiere saber, se equivocan y empiezan, creen que ya lo tienen en sus manos y les hurtan la información. No, hermana, lo que pasa es que se llama Gito Legacy, es una comunidad de regalos. Mira, tú pones $100 y te dan 800, unos regalos que te entregan. Es un tablero donde tú entras y luego eso te dan 800, luego 3.200, luego 40.000. Hermano, y empiezan a soltar información que no deberían soltar. Y ese prospecto que tenía la expectativa arriba, empieza, mira mi cara, empiezan, este tipo me está hablando de una pirámide, hermano. Lo que escribiste con la mano lo borraste con el codo. Porque te emocionaste. Pensaste que porque el prospecto estaba expectante, estaba emocionado y quería más información, ¡pum!, se la soltaste. No. Hagan como las mujeres. Se pueden estar muriendo por y no se lo demuestran. ¿Cómo carajos no me puedo? Amigas mías que yo veo que están que se mueren por ese tipo. Y cuando aparece, se ponen serias. Digo, demostrarle que lo querés. No, él no se puede dar cuenta. ¿Cómo carajos ustedes, las mujeres, tienen el poder de aguantar que están que se privan por el tipo y no se lo demuestran? Hasta que el tipo no haga el lance. Lo mismo aquí. Aguantemos la tentación de soltar el chorro y dejemos a la persona con ganas, con hambre. Y entonces ahí donde tú contestas, mira, en este momento no te puedo dar toda esa información, pero sí me gustaría que conocieras a uno de los asesores, que tiene alta experiencia en esto, y él te puede explicar en detalle de qué se tratan estas comunidades de ayuda mutua y cómo tú podrías solucionar tu problema económico. Y luego le lanzas la pregunta, ¿te gustaría que te saque una cita con ellos? La persona va a decir que sí. Entonces tú le dices, ok, voy a hablar con ellos porque tienen agendas muy ocupadas, pero ellos sacan el tiempo, que ellos sientan que el asesor está ocupado, pero va a sacar tiempo. Y yo voy a hablar con ellos y te llamo. Y entonces, ¿usted qué hace? Si eres de la línea de María, hablas con María. Si eres de la línea de Viviana, hablas con Viviana. Si eres de la línea si es alguien de la línea de Raúl, hablan con Raúl, Raúl. Y mira, tengo una cita para un prospecto, etcétera. Entonces, hablan conmigo, yo me conecto con Ilno, que Ilno, ella y yo estamos dando las entrevistas, por ahora mientras los entendamos a ustedes, y hablan con nosotros. Genaro, tengo una cita. ¿Cómo está tu agenda, Genaro? Y yo miro mi agenda, yo estoy muy ordenadito en esa agenda. O Ilno, entre los dos, porque nos las repartimos. Y entonces damos unas pautas de agenda y se comunican con el prospecto. Mira, ya hablamos con el asesor y él con muchísimo gusto te va a dar la información. Él tiene disponible tales días y tales horas, porque yo doy varias pautas para que la persona escoja. Y ahí arranca. ¿Esto qué provocará? Provocará, como les dejé en la tarea, en la última reunión, que mañana les voy a preguntar por la tarea, vamos a evaluar lo que les dejé, que era buscar 2 prospectos, hacerles el taller del propósito, conectar con su necesidad, generar esperanza, generar expectativa, generar una cita y venir a la cita. De esa manera vamos a tener prospectos en bloque. Ya sabremos cuándo van a llegar esos prospectos y no van a estar llegando como a la furia. Me van a entender, que van llegando de sorpresa, el uno y el otro no. Cuando se empieza a hacer esto, empieza la temporada de prospección. Y mañana, cuando nos reunamos, que tengo la cita con el grupo base, de ahí van a salir todas las citas de entrevista en orden. Entre él y yo las vamos a hacer. Y todo va a ser bien juiciosito, bien ordenadito y nada en disparate. Bueno, hasta aquí. Perdón. Iba a hablar de ya cuando llegan a la cita, lo que es el triángulo de la confianza, y aquí terminamos. Presten mucha atención. Cuando se genera la cita y que el prospecto ya se le agendó, en la entrevista debe estar el prospecto, quien lo invita, el líder, por ejemplo, en este caso, Viviana. Digamos que Raúl tiene un prospecto, va a estar en esa entrevista. Raúl, su invitado.
María, que es la líder directa, y Viviana. 1, 2, 3, 4 personas. Y más adelante, un mentor, un discípulo que va a ser entrenado. Entonces, no debe haber mucha gente en esa entrevista porque el prospecto se esconde. Porque como le vamos a hacer preguntas, él no va a querer revelar porque ve mucha gente. Pero, repito, estaría Raúl, 1, su invitado, perdón, Raúl, María, Viviana, 3, más el invitado, 4. Y el entrevistador, que soy yo. 4 personas ahí, no más gente, no más gente. Y eso es para que fluya bien. Entonces, el triángulo de la confianza es que usted ya tiene una relación con su invitado y su invitado tiene una relación de amistad contigo. Tú conoces al mentor y el mentor te conoce a ti, pero el mentor no conoce a tu prospecto y el prospecto no conoce a tu mentor. Entonces tú debes generar la conexión entre el mentor y la invitada y conectar a la invitada con el mentor y ahí se forma el triángulo de la confianza. Y entonces viene el punto de la edificación. Le hablas al mentor del prospecto, pero no le digas, mira, mi prospecto trabaja en esto, vive de esto. No, porque si tú haces eso, ya me dañas esa pregunta a mí, porque esa pregunta la hago yo. Entonces, pero sí, más o menos en qué, cuál ha sido su oficio, a qué se dedica, todo eso, pero como una manera muy, muy sencilla, no tanta profundidad. Y a la persona, al prospecto, sí le vas a edificar fuertemente al mentor, porque necesitamos que el invitado tenga confianza y sepa que ese extraño que me va a hablar a mí no es cualquiera, es alguien grande. Es donde edificas al mentor. Te presento a Ilno, te presento a Genaro Cortés. Genaro Cortés lleva años que ha desarrollado multiniveles, es un hombre emprendedor, ha desarrollado grupos de emprendimiento, lleva mucho recorrido aquí en nuestra comunidad de ayuda mutua. Él te va a responder todas las preguntas, te va a dar toda la información. Presta tu corazón, presta tu oído, porque esta persona es muy experimentada y te va a hablar del tema a ti. De esa manera, el prospecto va a sentir esa tranquilidad. O sea, hay gente que si ven que le va a hablar es alguien grande, entonces prestan más atención. Como que psicológicamente, ¿quién es el que me va a hablar a mí? ¿Quién es este tipo? ¿Vale? Bueno, después de esto vamos a hacer una evaluación. Como el grupo es pequeño, y en esa evaluación vamos a hacer un taller. Y en ese, vamos a hacer taller, vamos a poner por pares, aquí en el Zoom, y con las cámaras abiertas, y por decirlo yo digo, Maverick, conecta a Leonor. Y Maverick, ¿qué va a hacer? Va a aplicar, conectar con su necesidad, le va a hacer el tallercito que es rápido, le va a generar la esperanza y la expectativa. No importa que la embarre, no importa, es un taller. Y luego Leonor lo va a hacer con Maverick o con otro. Lo vamos a hacer en parejas.